Bueno, jóvenes, vamos a grabarle la clase que habíamos quedado de literatura medieval. Vamos a utilizar un esquemita para poder comprender y entender mejor lo que es la literatura medieval. Bueno. Bueno, la época medieval. La época medieval propiamente es un periodo de la historia que comprende en Occidente entre la caída del Imperio Romano. Estamos hablando, la caída del Imperio Romano propiamente es posterior a el gobierno o al imperio de Constantinopla, perdón, de Constantino, quien en su momento constituyó también, se constituyó el imperio de Constantinopla. A partir de ahí inicia la época de medieval y termina con el Renacimiento. Entonces estamos hablando siglo III, después del siglo III de la época Roma, de la época cristiana, hasta propiamente el Renacimiento, siglo XV, siglo XVI. ¿Qué caracteriza esta época medieval? Bueno, ya lo habíamos platicado. Lo característico de esta sociedad medieval o de esta época medieval, bueno, pues es una sociedad propiamente y la economía. Hablar de economía no solamente es hablar de cuestiones monetarias, también es hablar de cómo vive la gente, de qué vive la gente y cómo está organizada la gente. Socialmente, primeramente tenemos a la nobleza. La nobleza, acuérdense que está constituida por los hombres ricos, en este caso los nobles, los clérigos y los militares, que son los que van a componer este grupo social. El clero, bueno, ¿por qué el clero? Pues indudablemente porque el clero, dentro de esta visión dogmática, va a establecer qué es lo que se debe creer y qué es lo que no se debe creer. No hay que olvidar que la sociedad medieval pues es una sociedad carente de mucho conocimiento. La grande mayoría de personas no sabían leer ni escribir. Entonces, como dice un dicho popular, el tuerto es el rey en el mundo de los ciegos. Por ello, pues el clero es el segundo grupo más fuerte, como ya lo comentaba. Y por último tenemos a los campesinos, que en este caso estaríamos hablando no solamente de campesinos, sino de más tarde vamos a hablar de obreros. Aquí campesinos porque, bueno, pues la base de toda la alimentación y de toda la sociedad pues va a ser indudablemente el campo. El campo no solamente contempla la agricultura, también contempla la ganadería. Entonces, entre ganadería y agricultura, bueno, pues las sociedades van teniendo un desarrollo. Por eso los campesinos son considerados parte importante de esta sociedad. Pero no estamos hablando propiamente de los campesinos, de los que sembraban, de los que producían, sino de los señores hacendados, quienes se dedicaban a organizar a estos campesinos para producir. Otra de las características, bueno, pues es una visión religiosa, es decir, lo que predomina es la religiosidad, con una visión eh, teocéntrica, es decir, todo está en torno a Dios, todo se involucra en Dios, es decir, todo tiene una relación estrecha con Dios, todo tiene una explicación desde Dios, nada se puede explicar sin Dios. Esto es lo característico de esta sociedad. Por eso, tanto la ciencia, aquellos grandes pensadores que quisieron dar a conocer sus inventos, bueno, pues de alguna manera fueron juzgados malmente porque pues la iglesia era la que establecía
qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Entonces, todo aquel pensamiento que no estuviera generado desde esta visión religiosa, bueno, pues será mal visto. Por eso muchas mujeres que hacen el bien, bueno, pues serán consideradas brujas porque pues hacían las cosas de manera oculta para no escandalizar. Y cuando estas eran descubiertas, entonces van a ser mal vistas por parte de la iglesia, incluso van a ser juzgadas. A algunos que por error hacían algún comentario o alguna afirmación que no estaba dentro de lo aceptable, pues van a ser también considerados como herejes. Y la herejía, bueno, pues más que un mal característico de esta época, lo quizá el mayor mal característico de esta época medieval va a ser la ignorancia. Por su parte, la literatura, pero la cultura y la literatura que van muy de la mano. Si hablamos de cultura, pues hablamos de una sociedad cuya característica son las lenguas. En este caso, la literatura que se gestó en esta época va a estar en lengua latina. Curiosamente, el latín, bueno, pues es una lengua que se va a prolongar hasta 1965 a la realización del Concilio Vaticano II, donde se va a establecer que el culto desaparece en latín y viene la lengua castellana para nosotros o la lengua del lugar. Pero también se hablaba árabe en los países árabes y el hebreo, sobre todo en Israel. Propiamente son las lenguas que se van a hablar en la época del imperio romano posterior al imperio, que ya estamos hablando del medioevo. La literatura entonces se va a publicar o se va a dar a conocer en lenguas romances. Y una de las lenguas romances, bueno, pues va a ser el francés, el italiano más tarde, pero la base propiamente el latín. Otra de las características de la época medieval en el ámbito literario va a ser la lírica medieval, es decir, el anonimato de los autores se da debido a que pues, se hace de manera lírica, entonces llega un momento en que se transmite de generación en generación o de un sector social a otro sector y pues en realidad se pierde quién fue el autor. Por eso se habla de esta característica lírica. La lírica tradicional está representada por poemas breves con versos de arte menor caracterizados por la repetición de palabras o de ideas. Estamos hablando de la lírica tradicional. Y la lírica culta, bueno, pues ya más bien son textos más extensos y complejos con temas amorosos, temas de tipo moral, de tipo filosófico o críticas a personajes o grupos sociales de la época. Dentro de la tradición, pues tenemos las jarchas en el siglo XI y posteriores. Las jarchas propiamente son poemas que los árabes van a recitar. Las cantigas de amigos se van a desarrollar más en Francia y en España en los siglos XIII y XIV. Los villancicos y romances líricos desde el siglo XI, propiamente estos villancicos van a ser pues en latín, propiamente en la lengua latina, desde una concepción cristiana. Por eso a la fecha, pues todavía muchos de los villancicos se siguen entonando, sobre todo en épocas decembrinas. Por eso son los que
pues hasta ahora permanecen. Las jarchas y las cantigas de amigos, pues realmente esas no son muy familiares con nosotros, ya que esas quedaron atrás. Lo que se sigue manteniendo son los villancicos que a la fecha, bueno, pues se siguen entonando. Ya dentro de la lírica culta, tenemos las moajagas en el siglo X y posterior, la poesía de los trovadores, que fue algo característico de la época medieval, y va a continuar con todo el Renacimiento en el siglo XIII, y las cantigas de amor de escarnio y maldecir. Eh, Esto lo vamos a ver más propiamente en el teatro, o lo que inicialmente fueron llamados los coloquios. Dentro de los grandes autores ya del siglo XV, tenemos a Ausias March, a Marqués de Santillana, a Juan de Mena, a Jorge Manrique, y este propiamente colapsa a la muerte de su padre. Pues esto es propiamente lo que tenemos en literatura, por eso la literatura medieval va a tener una influencia muy fuerte en la música, en la escultura, en la pintura, en la arquitectura y podríamos decir que en general en el arte. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo y nos vemos el próximo miércoles, que acuérdense que hay examen. Por lo tanto, ya va a aparecer para que estén pendientes, suban su portafolio.